Ya estamos otra vez. Bienvenidos, ya os vais conectando. Ya veo, mira, Gonzalo, ya veo que es el primero, Gonzalo. Ya sois los primeros que estáis conectando. Hoy vamos a entrevistar a los que estáis entrando y vamos a entrevistar a Gonzalo González Mateos. Yo sé que muchos de vosotros ya, los 11, 12 que estáis entrando ya, los conoceréis a él, pero bueno, en lo que pasa con ese tipo de entrevistas hay que presentar primero a la persona, es el orden de las cosas, hay que ser ordenados. Entonces, Gonzalo González Mateos es catedrático de producción animal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid y además es una persona que es ampliamente estudioso, como pocos en este país. Yo sé que no le gusta lo que estoy diciendo a él, decirlo, pues es muy humilde, él es muy humilde. Pero claro, ha estudiado veterinaria, ha estudiado agrónomos, tiene doctorado en veterinaria, doctorado en agrónomos, es algo que muy poca gente tiene en España y en cualquier país del mundo. Él es profesor y catedrático en la Universidad, como he dicho, de Ingenieros Agrónomos de Madrid y es cofundador de la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal. En los que estéis en Latinoamérica siguiéndonos, es la FENDA, y quien no conozca lo que es FENDA, es una asociación sin ánimo de lucro, una fundación sin ánimo de lucro, que sí que tiene sus propias tablas, las tablas FENDA, que son muy famosas para los formuladores o nutricionistas de producción animal, y hacen un congreso al año, suele ser en noviembre, en España, en Madrid, y es para los nutrólogos, y ahí vamos a mirar si el medio gramo, el medio punto de lisina, el medio más, el medio en porcino, en avicultura, e incluso ahora están las jornadas previas de rumiantes también. Él fue doctorado en nutrición animal por la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, y es consultor internacional. Visita un montón de empresas en España y fuera de España, en América Latina, en Asia, y ayuda a muchas empresas a gestionar su nutrición y la producción. Voy a intentar a ver si puedo invitarlo ya para entrar aquí, que sé que está de los primeros. A ver, Gonzalo, te voy a enviar una invitación y que ya te veo por aquí y voy a invitarte a que participes, ¿vale? Un segundín, que ya va, ¿eh? Vamos para allá. A ver, aquí estás, ¿vale? Ahora, normalmente ya la tienes, Gonzalo. Ahora cuando la ves ya ahí estás. Hombre, Gonzalo. Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Los que comemos tarde sigue siendo día. Y gracias por la presentación. Lo que más me ha gustado es que ayudo a las empresas, pero que quede claro que las empresas me están ayudando a mí más que yo a ellas. Eso siempre tú eres muy humilde para estas cosas. Pero además es verdad. Además es verdad. La pena es que sea verdad encima. Sí, no, porque es curioso que sí que es verdad que la imagen que tienes tú en las empresas es que ya no solo eres, que muchas veces vienes a salvar a veces papeles que se encuentran, ¿no? Sino que a veces les ayudas. O sea, estás un tiempo con ellos, les ayudas a gestionar mejor todo el tema de la nutrición y te aceptan, por lo que yo oigo en las empresas del sector, como una persona que les ayuda en el camino. Es que yo pienso, cada uno está para lo que está. En mi caso no está para decirle cuánta lisina tiene que usar, está para decir cómo tiene que enfrentarse al negocio global. Y luego alguien de dentro de la empresa es el que tiene que ver la lisina preguntándome a mí y a otros muchos, pero no solo a mí. Vale. Ahora yo te digo que voy a estructurar la entrevista que te vamos a hacer. Tenemos una hora clavada. Entonces, le hemos estructurado, te voy a presentar como 4 bloques. Tenemos como 20 minutos para cada bloque. Unos temas generales, te voy a presentar ahora sobre el coronavirus, la situación que estamos ahora. Después vamos a hablar de la pollita, de la puesta sobre todo. Después vamos a ir a ingredientes y a soja y vamos a acabar con uno que a mí me gusta mucho, que es consejos para los nutrólogos. A ver cómo tú enfocas eso y a las empresas. Vale, entonces, pero antes de empezar esto, a mí me tienes que explicar a mí y a los que ya veo que están conectados por aquí, cómo lo haces para estar en tantos sitios. ¿Cómo es posible? Porque yo te explico mi situación, que pasa contigo, un tema que tengo contigo. Es que yo te llamo, nosotros organizamos los NutriForum, organizamos congresos en Miami, y cuando te tengo que llamar con un año de antelación, y cuando te llamo me dicen, no, es que estoy en Bulgaria, no es que he pasado mañana, no, ya no sé qué, y aún así tienes tiempo para llevar doctorados, para dar clases, me tienes que explicar cómo lo haces, porque yo... Así me ocurre, lo hago mal. Pero...
No, pero esta es una pregunta que recuerdo a un buen amigo Joan Baucells, muy famoso, uno de los hombres más importantes de la zona de Cataluña, el desarrollo de la ganadería. Un día me dijo lo mismo, ¿no? Y yo le dije, mire, Joan, esto es como Felipe González, que dice una cosa pero aparece en 5 televisiones. Parece que ha hecho 5, no, ha hecho solo una. Entonces, para mí lo bueno es que he hecho esto, es regular la universidad con la industria. Cuando trabajo para una empresa, al mismo tiempo hay un estudiante que está trabajando ahí y que está haciendo su tesis doctoral. Tienes una conferencia, pero los alumnos me la preparan, aprenden a preparar. Es decir, que haces una cosa, pero parece que estás haciendo 5, pero haces una. Ya, eres, como siempre, vuelvo a repetir, dicho 3 veces, eres muy humilde, ¿eh? Yo creo que tienes una capacidad de trabajo importante. Bueno. Entonces, no todo el mundo opina igual, pero bien. Ya. Entonces, vamos a empezar por el principio de las cosas. Sabes que en esta vida uno hay que empezar por el principio. Si empezamos por la casa por el tejado, mal vamos. Vamos a empezar por la actualidad. A ver, ¿cómo estáis viviendo ahora? Claro, tú eres profesor, eres consultor. ¿Cómo estás viviendo tú esta situación que estamos padeciendo ahora, en la pandemia del COVID-19, y cómo lo vives en la universidad, con los alumnos, las clases, etcétera? Bueno, yo creo que como todo el mundo, pues defendiéndote como gato panza arriba. La situación es dura, sobre todo los que nos ha costado más, los que no hemos vivido el uso de Internet y esto desde que éramos pequeñitos, pues esto se nos complica. En el caso mío, la complicación es mucha. Al principio digo, hombre, qué bien, que no voy a tener que viajar, por lo tanto me va a sobrar tiempo, porque en casa tú puedes trabajar. Pero lo que ocurre, la situación es tal que parece que todo está despacito, todo va despacio. Entonces tú estás todo el día haciendo cosas, crees que estás trabajando, hablando con uno, hablando con otro, corrigiendo, pero al cabo del día, cuando llega la noche, dices, ¿qué es lo que he hecho hoy? Y normalmente haces la mitad que un día normal, a pesar de no estar viajando. Entonces todo se hace por Internet, pero todo mucho más lento porque es mucho más complicado. Si tienes, por ejemplo, pues el otro día se me acabó el tóner y es una locura. A ver dónde vas a comprar tóner para hacer esto. Tienes que pedirlo por Internet, pero estás 2 días parado al final, ¿no? Con los alumnos tengo la suerte de que son bastante, no siempre, pero esta vez, ahora tengo, la verdad es que los alumnos que he tenido son bastante buenos, pero ahora tengo unos alumnos excepcionales y la verdad es que se defienden entre ellos. Casi ahora más o menos me llaman para decirme lo que están haciendo, no yo para decirle lo que tienen que hacer, ¿no? Por lo tanto, digamos, difícil, pero es lo que hay. Entonces, cuando cambian las situaciones, pues te tienes que adaptar a lo que hay. ¿Cómo hacéis las clases en la Universidad de Madrid? ¿Cómo gestionáis eso? Por ejemplo, en el doctorado, yo tengo ahora 8 estudiantes de doctorado, ahí no hay clases porque ya se han hecho. Al revés, ellos me ayudan a dar clases. En el máster que tenemos, yo doy unas clases y los alumnos dan las clases prácticas todas por Internet. De hecho, y que no se entere nadie, pero a mí por Internet tengo, para usar Internet, cuando es desde mi casa me lo tienen que hacer mis hijas pequeñas y cuando es una universidad me lo tienen que hacer los alumnos. Y es más, no me dejan, me dice Gonzalo, tú esto nunca lo vas a aprender, deja que lo hagamos nosotros. Pero al final funciona. No sabes cómo, pero funciona. Funciona gracias a ellos, eso sí. Vale. Tú que llevas, si no me equivoco, 25 años dando clases, ¿puede ser? En la universidad, 25 años, sí. Vale. ¿Y tu experiencia como estudiante, tú como estudiante, y los estudiantes de antes, y los de ahora, cómo has visto la evolución? ¿Cómo han evolucionado? ¿Son mejores estudiantes? ¿Son peores estudiantes? ¿Se despistan más? Es un cambio brutal, que se ha dado poco a poco. Lo que pasa es que en 25 años o en 30 lo notas, ¿no? Ha cambiado completamente. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, o incluso cuando yo empecé ya en la universidad hace 25 años, tenía claro, los estudiantes vivían para hacer la carrera, lo cual no quiere decir que no se divirtieran, jugaban al fútbol, se iban a tomar unas cervezas, paseaban, pero tenían muy claro que la universidad era la prioridad. Y claro, quiere decir que entonces los profesores pues éramos los figuras, porque estábamos pendientes porque ellos eran lo que estaban. Y eso ha cambiado completamente. Ahora los alumnos tienen 20 cosas que hacer. Tienen lo de Internet, tienen la carrera también, tienen la novia, tienen la cerveza, tienen las fiestas por la noche, tienen luego, que para que te veas, que no es que sean malos, pues la gente cuando habla parece que todo esto es malo, pero luego te pronde pues que están cuidando a ancianos o dando de comer a niños, pero no son malos. El problema es que ahora el profesor, el catedrático, ya no es el figura. Ellos tienen muchas actividades y la carrera es una más. Habiendo dicho esto a mí nos ha perjudicado a los profesores en parte, pero los alumnos no necesariamente están peor formados.
Sí que te digo que saben menos de nutrición o menos de producción cuando acaban la carrera, pero tienen una formación mucho más global. Por lo tanto, cuando yo acabo, yo veo ahora, por ejemplo, respondiendo a esto, veo que ahora mismo hay muchísimos más españoles trabajando como consultores fuera de España que había hace 30. Hace 30 años no había nadie. Y ahora es raro cuando vas a un congreso y no te encuentras a gente de España de una forma o de otra, o que vive en España y va, o que vive fuera de España. Es decir, la gente que se dedica al campo nuestro, digamos de ganadería, incluyendo agrónomos, prácticos y veterinarios, yo creo que están bastante bien formados. Pero no necesariamente acaban bien formados, pero acaban con las bases. Bueno, una buena base, al final se aprende mucho en las empresas y tú estás aprendiendo, por lo que me acabas de introducir, que te están enseñando, al final la base es importante. La base es importante porque aprovechas mucho más cualquier. O, por ejemplo, que lo que he dicho antes no es mentira. Yo cuando hablo con una empresa, aprendo más yo que ellos, porque ellos aprenden solo de mí, pero yo aprendo de 1000. No 1000 empresas, estoy exagerando, ¿no? Pero unas cuantas. Entonces, ellos tienen una información, la mía es siempre la misma, aunque procuro cambiarla para que no se den cuenta, ¿no? Pero yo recibo información de todo el mundo. Entonces, me centro muy bien en los temas, que yo creo que es la principal ventaja cuando haces esto, ¿no? Estás abierto a entender que los demás no son tontos, que saben tanto como tú, pero distintas cosas. Por lo tanto, tienes que aprender, ellos aprenden de ti y tú de ellos. Y a mí es lo que me gusta además. No me duelen prendas equivocarme. Cuando me equivoco, digo una cosa y me demuestran que es otra, o me huelo que es otra, cambio de un día para otro. No tengo problema. Eres flexible. Total, es flexible. Quizá más de la cuenta, pero sí. Yo te tengo que reconocer que con estas entrevistas que estamos haciendo, que hemos empezado a hacer hace 2 semanas, yo estoy aprendiendo más que nunca. Claro. Lo que me está explicando, me lo tengo que preparar un poquito antes, saber de lo que vamos a hablar y estoy aprendiendo más que nunca. Sí, pero a mí esto me ocurre, por ejemplo, aparte de hacer asesorías, también, obviamente, fuera de España me invitan a muchas charlas, ¿no? Y siempre somos más o menos lo mismo. O sea, es como los jugadores de tenis, que al final siempre son lo mismo. Una vez gana uno, otra otro, pero si falta uno es porque está lesionado. En el caso de los profesores, si falta uno es porque tiene clases. Pero yo reconozco, por ejemplo, yo tengo bueno que junto un poco la universidad con la industria, con la práctica, más que muchos otros. Pero te aseguro que aprendo un montón, porque cuando vas a una charla que hay un experto en fitasas, cuenta cosas, yo estoy contando cosas de fitasas, pero meto la pata. Y cuando cuesta esta gente que te lo explica, te das cuenta y entonces modificas lo que hablas. Es decir, que aprendes un montón de gente que luego dices tú, no, es que este solo sabe de una cosa. Bueno, pues aprovecha eso. Pero no le preguntes por cerdos y resulta que solo trabaja con fitasas en pollos. Pero en fitasas en pollos te puede dar y te enseña y te das cuenta de que lo que dices no es que esté mal, pero no está aproximado. Ya. Hay que acertar mejor. Se tiene la fama o el mito que, ahora me lo corroborarás tú, que por ejemplo en países como Estados Unidos la universidad está más cercana a las empresas, se colabora mucho y en cambio en España la universidad ha estado mucho tiempo lejos de las empresas. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? ¿O ves cambios aquí? Yo diría que la juerga va por partes, ¿no? Yo diría que de media, no es probable, sí. Pero en España hay varias universidades, por no mencionar la nuestra, pero la de Barcelona y otras, Zaragoza, hay muchas que tienen un contacto con la industria tremendo. En el caso nuestro, fue para lo que a mí me contrataron. A mí, ¿sabéis? Yo estaba en la industria privada y un profesor, Carlos de Blas, al cual espero que no me oiga, pero le tengo un cariño especial, pues me trajo a la universidad, no porque fuéramos amigos, porque no lo éramos conocidos, pero me trajo a la universidad previamente para abrir la universidad a la empresa privada. Vale. O sea, claramente, no lo hizo porque era amigo mío. O sea, él sabía que la universidad necesitaba abrirse y por eso estoy en la universidad, de la cual me alegro mucho, claro. Entrando ahora un poquito en la actualidad, lo que nos pasa también de ese tema, ¿cómo tú ves qué va a cambiar en el corto plazo y en el largo plazo, en ambas cosas, esta crisis en nuestro sector, el sector de la nutrición animal? ¿Qué es los cambios que tú consideras que va a pasar ahora en el corto plazo y a largo plazo? Obviamente, esto siempre digo, cuando hablo de algo, cuando me pregunto una cuestión de producción o de nutrición, siempre digo algo, pero siempre digo, oye, ojo, que esto es lo que yo pienso, pero desgraciadamente no acierto mucho, ¿no? O sea, y en esto lo mismo, esto no tenemos ni idea. Para mí, fijaros, si alguien le dijera cuando la gripe aviar, o la gripe aviar, vamos a ir a la española, la gripe española. Si le hubieras preguntado eso a nuestros bisabuelos, en mi caso a mis abuelos,
¿Qué pensaron al acabar la gripe? Te aseguro que hubieran dicho, es que no vamos a ver a nadie, nos vamos a aislar y vamos a irnos a vivir al campo. Bueno, 50 años más tarde, nada. Entonces, depende de la virulencia que tenga para que nos dure más el recuerdo o menos. Pero todo, la mente humana es extraordinaria en olvidar los malos pasos. Es como la mili. Sufres mucho, pero cuando acabas la mili eso te acuerdas lo bien que lo pasaste. Pero no lo pasaste bien. Un poco el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que le llaman. Es así. Yo creo, obviamente, mi opinión es que no va a durar mucho, a no ser que dure mucho la pandemia. Obviamente, si la pandemia dura 20 años, claro que vamos a cambiar. Pero si la pandemia dura 20 meses, no. Esa es mi opinión. Vale. Que vuelvo a decir que, aunque me equivoque, no me preocupa. No me da miedo, no me da pena no equivocarme. Vale. En el tema de materias primas, suministros, ingredientes, ¿cómo ves aquí China, las exportaciones? ¿Y por cómo ves que va a cambiar eso? ¿Ahí vamos a tener problemas, no vamos a tener problemas? ¿Cómo lo ves ahí? Claro, problema seguro. Cuando hay un problema como tenemos ahora, el que crea que va a ir mejor, no. Aquí la diferencia ahora es quién va a ir mal y quién va a ir muy mal. Y si quieres, quién va a ir regular. Y yo creo que estamos en un segmento, obviamente no a todo el mundo, porque no puede ser, pero digamos el segmento está en la alimentación animal, que por lógica es la que menos tiene que sufrir. Por lo tanto, digamos que ahora somos, no todos, obviamente, porque no puede ser, pero estamos en la parte buena del problema, o en la parte menos mala, para ser realista. Y ahora, ¿cuál es el problema ahora? Obviamente, pues que estamos todos liados porque no sabemos ahora mismo los aditivos que faltan los aminoácidos, pero vamos resolviéndolo, más bien o mal, pero lo vamos resolviendo. Esto a corto plazo, pues ahora mismo creo que todavía se está apretando el tema, porque Boni creo que ha dado también alguna pista de que tiene problemas, porque no puede producir, o sea, que no es que no quiera, no puede, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la situación es a corto plazo, es qué uso, qué no uso, y un tema que aquí es importante, pues la gente dice como ahora la soja ha bajado, ¿no? Pero como ha subido mucho la tronina, pues bajo la tronina. No. Si ha subido mucho la tronina, cuando hay una crisis de algo, lo peor que puedes hacer es hacer el pienso mal, porque pierdes más. Por lo tanto, si la tronina es cara, ¿qué le vamos a hacer? Reduce los márgenes de seguridad, pero no la quites, no pongas menos de la cuenta. Eso a corto plazo. Y a medio o largo plazo, por lógica, y la lógica te falla muchas veces porque la vida es así, pues la producción de pienso, la producción de carne o productos animales en los próximos 2 años no va a aumentar. Esta crisis, pues la gente que no tiene dinero, pues no lo tiene. Y lo primero que hace es dejar de comprar las cosas caras, ¿no? Mi opinión es que sí que va a seguir produciéndose. No hay ninguna razón para que Estados Unidos produzca menos soja, no hay ninguna razón para que Brasil produzca menos maíz, no lo veo. Pero sin embargo sí que veo razones para que la producción de pienso a nivel global disminuya. Quiere decir que no preveo de media, no quiere decir que un momento puntual de pronto se cierre un puerto y no salga, de media no creo que vayan a faltar materias primas cuando encima nos ha cogido ahora con stocks, ¿no? Que no estamos a cero. Por lo tanto, yo pienso que es un problema no excepcional lo que nos va a ocurrir. O sea, si entiendo bien, según las leyes de oferta y demanda de que rigen los mercados, estos mercados capitalistas, algunos aditivos, ingredientes podrían subir, seguro. Y materias primas, de lo contrario, igual pueden hasta bajar. Bueno, la soja, de hecho, no sé cuánto está ahora, debe estar 340, no lo sé muy bien, ¿no? Pero ha estado bailando 340, es dentro de los valores de los bajos. A pesar de que, obviamente, la gente tiene miedo, porque con la soja no puedes parar. O sea, si la soja subiera ahora, se pusieran de acuerdo todos los vendedores en subirla a 400, se vendería todo, ¿no? Pero sí que, digamos, a medio plazo yo no veo, puede cambiar todo, pero no lo veo. Yo creo que el consumo va a bajar y la producción no tiene por qué. Los agricultores tienen que seguir produciendo, ¿no? Vale. Ahí me están preguntando si se va a grabar, ya digo que sí, está grabándose. Normalmente después se colgará en el canal de YouTube de Avenews Español para que quien quiera compartirle, seguirla después, lo puede hacer. Y después hay preguntas sobre materias primas, de insectos y eso traeré después, cuando tenemos el bloque de materias primas. Aquí el tal Borja, tranquilo, que ahora se lo hago después, para no saltarme mi guión. Que yo, como hemos dicho al principio, soy muy ordenado para las cosas. Entonces, claro, la fabricación de piensos o alimentos, para los latinoamericanos están aquí, que le llaman alimentos,
está muy vinculada a la producción animal, claro. O sea, si hay animales que consumen pienso, alimentos, producimos y o no. Entonces, ¿cómo crees que va a afectar el cambio de consumo y de producción con esta crisis de las diferentes especies? Yo pienso que va a afectar, es una cuestión, dos cosas. Primeramente, los países muy desarrollados no van a aumentar el consumo de carne o sea, de productos ganaderos, ¿no? No van a aumentar. Por lo tanto, ahí va a bajar. Oiga, ¿va a bajar mucho? No, pero va a bajar. Como mira, toda la Unión Europea, Australia, Estados Unidos. Los países en vía de desarrollo van a aumentar. Y luego lo que está es los países muy desarrollados, cómo nos las apañamos para exportar no solamente productos ganaderos, también, por ejemplo, para exportar conocimientos, exportar tecnología, exportar ensayos o lo que sea, ¿no? Pero yo pienso que a corto plazo no tengo ni idea, va a depender de lo que hemos dicho antes, pero a medio plazo, obviamente, los países que van a avanzar más, y esto está muy claro. Si tú ves un queso de producción ganadera de hace no más de 10 años, había 3 países y era más de medio queso. Ahora empieza a haber un montón de países, como puede ser Rusia, como puede ser México, como puede ser India, como puede ser... Hay un montón de países que ahora tienen un 3% de la producción. Ese queso va a seguir aumentando. Cada vez va a haber muchos más países con un 2, un 4%, con lo cual los grandes, la Unión Europea, China y Estados Unidos van a ir a menos. Pero claramente la producción, yo lo veo muy bien por donde visito. Yo antes no me movía de Europa y ahora estoy todo el día o en los países asiáticos o en Latinoamérica. Eso va a seguir. Eso no va a cambiar. Vale. Si mis datos no están mal recogidos, el principal productor de piensos del mundo es Asia. Y ahora después, mismo sí, porque solo China produce más que Estados Unidos ya. Claro. Y el segundo es América, el continente americano, y el tercero es Europa. No nos queda ya los terceros, ¿no? Eso los tres, pero muy cerquita. Si ves el queso, es lo mismo que sea más o menos 3%. Pero lo que destaca más es que ya hay 5 o 6 países, Brasil está siempre en medio, y hay 5 o 6 países que ya empiezan a tener entre 20 y 40 millones de toneladas. Es decir, que ya empiezan a estar entre el 2 y el 4%. Y eso es lo que es nuevo, porque antes esos países no aumentaban, eran pequeños. Pero empieza a ver. India, por ejemplo, pues aumentó un montón la producción de pollo y sobre todo de huevo. Rusia, el porcino por el tema de Ucrania. Entonces vas viendo, Argentina, por ejemplo, va a aumentar. O sea, lo tengo claro también. Pero hay un montón de países que México ya aumentó, pero es que sigue aumentando, ¿no? Y Canadá, bueno, Japón siempre ha sido, pero no baja, ¿no? Por lo tanto, cada vez va a haber un montón, entre 8 y 10 países dentro de nada, que van a producir entre 20 y 40 millones de toneladas. Vale. Tú que estás en contacto mucho con el continente asiático, ¿cómo ves tú a los nutricionistas y a las empresas de ese continente? O sea, igual te parece muy básico, pero van a afilar fino en la nutrición como en Europa o no. Vamos, que van seguro. Cuando alguien no afina en nutrición, que os quede claros a todos, es porque gana dinero. Eso. Entonces, cuando yo voy a China, por ejemplo, cuando iba hace un año, en China no lo hacían bien. Para que te das una idea, usaban en cerdos soja el doble que en Europa. Pues yo sabía que estaban ganando dinero. Es que no me cabe duda. Por lo tanto, cuando te empiezan a apretar el zapato, empiezas a aprender. Bien porque llamas a alguien y aprendes, porque los asesores no están para hacer pienso, en contra de lo que todo el mundo cree. Los asesores están para hablar. Y que alguien de dentro de la empresa sea capaz de eso que habla, quitar las habladurías y quedarse con la parte importante. Entonces, para mí esta es la clave y es lo que a mí me gusta hacer encima. A mí no me gusta estar en una empresa y decirle cómo tiene que hacer la fórmula. Si hay que hacerlo un día, se la hago, pero si me dicen que para siempre, no. Tú estás para hablar y contarle y decirle, mira, en Europa hemos hecho esto y nos ha venido bien. ¿Ustedes qué piensan? Mire, es que Europa está muy bien, pero aquí no hay colza. Pues no te empeñes en decir que la colza es buena. Entonces, para mí esta es la clave. Los países, cuando no lo hacen bien, es porque ganan dinero. Y no fallo, Bueno, eso es como el estudiante que va sobrado, que claro, no estudia y aprueba, ¿no? Pero exacto. A la que empieza a ponerse complicada la clase, entonces se tiene que poner a estudiar. ¿No? Se espabila, ¿sabes? Como mis hijas, sí. Es natural. Es natural. Entonces, bueno, aquí hay alguna pregunta también sobre el tema de las alternativas. Yo también tengo que decir, aquí Julio Berroncoso nos pregunta si va a cambiar la tendencia de consumo de huevos alternativos respecto al COVID. Hemos estado, ya tengo que avanzarte yo, que hemos estado con Federovo, con
con Enrique Díaz Lluvero, él ya avanzó que él no consideraba y que están viendo que eso no iba a cambiar, que es ahora en este momento, que el problema era más, sabes si me corriges o no, era el tema de conseguir materias primas en ecológicas. Creo que el problema era más por aquí. Bueno, yo creo que está claro. Vamos a ver, aquí siempre, en todas las cosas, el problema que tenemos cuando hay una reunión de técnicos, que creemos que lo técnico es lo importante. Y lo importante que no se nos olvide es el marketing. Y luego lo que sí es importante para un técnico es que sepa distinguir cuando toma una decisión por marketing y cuando la toma por técnico. Eso es lo que tiene que hacer el técnico. Pero el técnico que se olvide que el marketing es más importante que la técnica, va mal. Y eso es muy fácil de ver. Cuando yo empecé a trabajar, el departamento técnico era el más fuerte de las empresas. Luego el de marketing empezó a ser más importante. Y ahora los técnicos, ¿a dónde han pasado? Al departamento de marketing. O sea, esto es filosofía de vida, no es algo así. Entonces, para mí, esto lo importante es de separar las dos cosas. Entonces, para hacer ecología, ¿dónde hay? Donde la gente tiene dinero, porque me voy a gastar más en marketing. Y el marketing hay que pagarlo también. Y claro, y luego se utilizan trucos, porque para mí, desde el punto de vista técnico, obviamente, y en mi caso lo hago, yo nunca he comprado un producto ecológico. He comido muchos, porque soy extremeño y ahí todo lo que hay es ecológico, pero no buscándolo. Yo no voy a un supermercado para mirar si es GMO o no GMO. No voy, porque no creo que sea importante. Puedo decir, no creo, no demos vueltas. Ahora, el problema aparece para que veáis la importancia que tiene el marketing cuando hay un problema. Ahora, por ejemplo, pues el problema es si va a haber soja no genéticamente, o sea, soja ecológica. Bueno, y si no hay soja ecológica, ¿qué hacemos? Pues ¿cómo vendemos los huevos que nos están produciendo caros? Pues es complicado. Y lo mismo lo viví yo en Inglaterra con la gripe aviar, que todas las gallinas, hay muchas gallinas camperas y muchas gallinas ecológicas, pero sobre todo camperas, más de un 50% son camperas. Y resulta que las tuvieron que meter dentro de la nave más tiempo de lo que permitía la ley por el tema de la gripe aviar, que obviamente se transmite fundamentalmente por los animales que están al aire libre. Pues ahí los supermercados se volvieron locos. Entonces se estaban vendiendo, ponían unos letreros: mire, estos son huevos ecológicos, pero no son ecológicos porque dejaron de serlo, porque al final compre usted y pague como si fueran ecológicos. Un número que no te enteras. Quiere decir para mí esto que es parte de la idiosincrasia, de lo que yo llamo necesidades sociales, que son cosas que son importantes, pero no sé por qué, pero lo son. Y entonces todo esto es lo mismo. Al final pues tendrán que hacer una cosa y decir, mire, a partir de ahora llamamos ecológico lo que hacen todos bien menos lo de la soja. No hay otro. Y ahí es donde está el marketing. Y ahí es donde hay que apretar con el marketing, como hicieron en Inglaterra para convencer a la gente que tenía que pagar el doble por los huevos porque habían pensado que iban a ser ecológicos aunque no los fueran, ¿no? Vale, entonces, como hemos hablado de ponedoras y de camperas, y esto por ejemplo, lo importante cuando hablamos de pollitas, lo importante es no cometer errores graves en ningún momento en el periódico, sobre todo de la cría. Entonces, para alcanzar resultados productivos óptimos y futuros óptimos, ¿cuál es el periodo más crítico en la crianza de las futuras ponedoras? ¿Y qué necesidad se debe contemplar durante este periodo? ¿Qué necesidades? Y por... Perdón, sí. Sí. Lo primero que me llama la atención, yo estoy trabajando ahora bastante con gallinas, con pollitas. Yo creo que ahora mismo, a nivel de, digamos, de científico, soy no el que más trabajo, pero el que más publico, sí, gracias a las empresas del sector que estoy trabajando con ellos. La forma mía de trabajar, como dije al principio, es matar 4 pájaros de un tiro. Trabajas con una empresa, haces trabajos para ellos, los haces bien, con lo cual te sale estadística, puedes hacerlo, publicarlo, al publicarlo la universidad le pagan más, todo este rollo, lo que hemos comentado antes, lo de que aparezco en 4 televisiones pero hago una sola cosa. Pero lo que más me ha llamado la atención con las pollitas es que por muchas judiadas que las haga, que lo noto en un momento, desaparecen. Las pollitas son más duras, son duras. Habiendo dicho esto, lo que no hay que hacer es crear los problemas. Entonces, para mí, los dos momentos críticos de la pollita ahora mismo, toda la puesta en general, uno son las primeras 3-4 semanas, como queráis. Es en aquella época que donde yo, por ejemplo, en esa semana sí se puede, yo recomiendo las migas. Las migas te hacen que la pollita crezca más, vaya mejor, y siempre que las cosas van mejor son más uniformes. Esto es otra cosa que es importante cuando habla la gente. A mí cuando pregunto qué uniforme es un lote, a mí no me preocupa porque son unas grandes... no me preocupa la uniformidad más que porque cuando un lote se desuniforma, no es porque van bien, es porque van mal. Entonces yo siempre hago esta pregunta cuando hay una granja. Oiga, ¿cómo es el lote? ¿Va uniforme o no? Y la gente cree que el rollo. No. A mí me preocupa, si me dicen que no está uniforme, yo sé que tiene problemas.
porque desuniformidad, porque vayan bien, muy raro. Entonces, habiendo dicho esto, donde más pierden uniformidad las pollitas son en las primeras 4 semanas. ¿Por qué? Porque se ha podido hacer mal el transporte, porque no hay calor, porque meten más pollitas en la cuenta, por lo que me quieras decir. Por lo tanto, ahí sí que me preocupa. De hecho, es mucho más importante la uniformidad de las pollitas. Me da lo mismo 4 o 6 semanas, como quieras ponerlo, el número lo cambias. Es mucho más importante la uniformidad de las pollitas a 6 semanas que a 17. Porque yo, si tengo pollitas que no son uniformes a 12 semanas, te las uniformizo a 17. ¿Cómo? A base de grasa, haciéndolo mal, pero las uniformizo. Ese es el primer periodo. Y el segundo, que cada día tiene mucha más importancia, recordad lo que he dicho antes, que las pollitas son muy duras, ¿eh? O sea, mucho intenta fastidiarlas y no es fácil. O sea, pero el segundo es el periodo que antes decíamos el prepuesta, y ahora yo creo que es bueno decirlo que es el prepico, que es de 16 a 25 semanas. Ese es el pico fundamental, sobre todo cuando quieres llevar el lote a 100 semanas no se lleva, ¿no? Pero 80 ya es bastante frecuente. Y entonces la clave hoy día para mí, cuando quieres llevar los lotes a mucho peso, es fijarte qué ocurre de 16 a 25 semanas y sobre todo no forcéis las pollitas de 16 a 25 semanas. Eso de darles luz para que empiecen a poner huevos porque gano 3 huevos a 16 semanas, eso lo pagan, eso lo comparo yo. Por otro me miráis, yo tengo 70 años, mirad un obrero de la construcción con 70 años, tengo yo mejor pinta, ¿eh? Y no es porque sea más listo ni por familia, simplemente porque no te han obligado a trabajar desde que tenías 10 años, ¿vale? Entonces las pollitas es lo mismo. Si queremos que vayan a más largo plazo, a 80 semanas, no me las provoquéis huevo grande, tamaño de huevo y todo desde que son pequeñitas. Son los 2 periodos críticos. Vale. Aquí hace una relación igual que es importante, que no es una infinidad de tamaño, es una infinidad de tamaño, no de peso. Es que sean uniformes, eso sí que es verdad, pero la uniformidad la tengo que conseguir con el esqueleto, no con la grasa. Por lo tanto, quiero uniformidad a las 4 semanas y luego tengo que seguir. Pero yo sé que es muy fácil no tener uniformidad a 4 semanas y tenerla cuando tienen 18. Eso es fácil. Esto hace un pienso muy fuerte y se igualan. Pero no se igualan como yo quiero. O sea, la uniformidad, lo que es importante es para darse cuenta cuando va mal. O sea, la uniformidad no es porque sea bueno, porque sí. La uniformidad es bueno porque cuando está mal la uniformidad es que entonces las pollitas van mal. Exacto. Siempre yo no he visto falta de uniformidad porque unas crezcan mucho y otras muchísimo. Nunca. Es porque unas crecen poco y otras poquísimo. Sí. Entonces, hemos hablado de las 16 semanas, del periodo de prepico, no prepuesta, ¿no? Que lo hemos llamado. Entonces, claro, el arranque en las aves es un periodo vital, o esto es lo que se oye en los foros en general. Entonces, para garantizar los rendimientos, o se vende, o se dice, que el arranque de las aves es un periodo vital para garantizar rendimientos productivos futuros importantes, buenos. Entonces ahí no te estoy preguntando eso. Lo que estoy preguntando es, has hablado de migajas, ¿no? Pero te voy a hablar del tamaño de partícula. ¿Qué importancia da el tamaño de partícula y la homogeneidad de los piensos a este arranque? Este es lo mismo que sea arranque, que sean gallinas viejas, que sean pollos de campo, es todo igual. La clave es entender siempre, primero, a mí me gusta en estas cosas hablar primero de filosofía y luego ya vamos a la práctica, una vez que entendemos la filosofía. Y la primera hay 2 cosas importantes. Primero, las aves odian los finos. Punto y pelota. Por lo tanto, si yo tengo finos porque mi fábrica tiene que hacer finos, es una buena idea meter grasa. No por esto que te dicen que la grasa tiene menos extra calor en verano, que también, pero ese es el chocolate del loro. Lo importante es que la grasa aglomera las partículas finas y las aves odian los finos. Punto número 1. Punto número 2. La principal diferencia entre un cerdo y un pollo es que uno tiene molleja y otro no. Y la molleja para funcionar, la molleja es el director de orquesta. Y la molleja para funcionar bien necesita trabajar. Y para trabajar necesita partículas gruesas. Mientras que el cerdo no tiene molleja y si yo le doy partículas gruesas no se va a digerir bien porque las partículas gruesas tardan más en digerirse y en absorberse que las partículas finas. Por tanto, totalmente distinto uno y otro. En las aves, molienda. Y luego tiene una ventaja, si la molleja funciona, tiene que ser con partículas grandes, con partículas finas no. Por eso, el gránulo, en contra de lo que opina todo el mundo, el gránulo no mejora la digestibilidad de los nutrientes. El gránulo lo que hace es que se tire menos pienso, y al tirar menos pienso, mejora la conversión, pero no mejora la digestibilidad. Es más,
luego ya no hay gránulo. Por lo tanto, la importancia que tiene el gránulo es que es molienda muy fina, no para en la molleja y entonces el pollo siempre tiene hambre. Entonces, la gran ventaja del gránulo, sobre todo en el pollo, porque la pollita es menos porque tiene menos capacidad de consumo. Pero en el pollo es que con gránulo bien hecho consume entre un 15 y un 20% más durante la primera semana de vida que con un pienso en harina. Pero de dar harina y fina es matar a la gallina de los huevos de oro. Nunca. Siempre si hablamos de harina es gruesa en pollos. El que haga harina fina va fatal. Vale, claro, las cosas claras. Y a partir de ahí es razonar lo que es más conveniente y lo que no es. Vale. Yo he leído por ahí, o en general en la revista cuando escribimos, y veo que hay muchos artículos que hablan que los expertos en general consideran que no sería conveniente dar migajas más allá de las 10 semanas. Yo no sé si 10 semanas son muchos, son pocos, o serían 5, no, o si es conveniente o no es conveniente. Sí. Como todas cosas en la vida, yo no conozco nada que sea bueno, bonito y barato. O sea, todas las cosas de la vida tienen cosas a favor y cosas en contra. Y no puedes recomendar lo mismo a todo el mundo, porque depende de sus circunstancias. Entonces, lo que hay que hacer es decir cuáles son las cosas buenas de la miga y cuáles son las cosas malas. Y ahora, en mi caso, ¿qué me interesa? Primeramente, las migas tienen un gran problema. Dos, que van juntos. Uno, que es caro, porque hay que granular. Y segundo, que muchas fábricas, muchos productores de gallinas tienen complejos que son baratos, que es la gran ventaja de los complejos de gallinas, que cuesta muy poco, pero no son muy complicados. Quiere decir, no tienen granuladora. Por lo tanto, ahí ya tenemos un problema. Es decir, que solamente con este problema, a mí dar migas me lo tienen que justificar muy bien. Ahora, un problema de la miga, otro es que miga es molienda fina. Que si yo le doy una miga mal hecha, tengo polvo. Pero si le doy una miga molienda fina, no desarrolla la molleja, no desarrolla el aparato digestivo. ¿Cuándo quiero yo que las pollitas desarrollen el digestivo? ¿A las 2 semanas? No. A las 2 semanas quiero que desarrollen el esqueleto. Quiero que desarrollen, que sean uniformes. Pero a las 10, 15 semanas sí que quiero que las gallinas desarrollen el digestivo. Con las migas, no. Lo desarrollan con fibra, piensos groseros. Por lo tanto, ¿dónde quiero yo en las pollitas? Solo quiero, fíjate, en mi principio yo diría 4 semanas. Y mucha gente, por ejemplo, con los que trabajo que no tienen granuladora, que digo, oiga, es que cómo voy a hacerme yo el pienso de pollitas si se lo voy a dar que me lo hagan las otras empresas cuando yo tengo una fábrica de pienso. Le digo, mire, como mínimo, procure hacer la primera semana, para que te des una idea. Es importante las migas al principio. Hasta las 4 semanas yo creo que paga. Hasta 5 ya no lo sé. Hasta 10, mi opinión es que no en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, pero tu caso es diferente a mi mayoría. Pero migas a los 11 semanas no lo veo. Demasiado. Porque es caro. Si me abaratara el precio del pienso, igual sí. Por aquí nos preguntan que hay algunos que tienen alguna estrategia, que es disolver azúcar en el agua los 2 primeros días de vida. Bueno, si te vas a tomar luego tú el agua, sí, es muy conveniente. Eso. Mi opinión, primeramente, no daña. Primero, no daña. Segundo, no le veo, yo no lo he hecho nunca, por lo tanto no tengo de primera vista. Pero lo que no veo, alguien que lo lleve haciendo y que lo repita con criterio. Pero obviamente si yo le doy azúcar, también es verdad que las aves menos, pero los cerdos, por ejemplo, está más claro. Si yo le doy a un cerdo un agua con azúcar y agua sin azúcar, prefiere el agua con azúcar. Pero si no le doy a elegir, no. Es un poco como los humanos. Si a ti te dan una Coca-Cola, no sé en tu caso, ¿no? O agua, pues te tomas una cerveza, en mi caso, por ejemplo. Pues me ofrecen agua y una cerveza y me tomo la cerveza. ¿Que no hay cerveza? Me tomo la misma cantidad de agua. Entonces, esto es lo mismo. Yo pienso, no es una cosa que me preocupe. Si alguien veo que lo hace, le pregunto por qué, pero no digo, oiga, quítelo. Pero a nadie le he recomendado que lo ponga. A veces sí que, por ejemplo, una cosa que sí se hacía antes, que ahora ya no, por el complejo, porque todo lo que sea meter azúcar, hacer lo otro, complica la vida. Y todo lo que, esto sí que lo tengo yo muy claro. Todo lo que complica la vida en producción animal no funciona. Todo lo que nunca funciona. Entonces, si empiezas a decir, no, le he hecho 2 gramos de azúcar, luego la pregunta es, oye, ¿por qué no enfrío el agua un poquito? ¿Por qué no hago lo otro? ¿Y por qué no cojo las pollitas y las asusto para que se muevan? Todo que sea esto, ojo, son muchas cosas que hay que hacer. Por lo tanto, en mi opinión, yo no lo haría, no lo recomendaría, pero si alguien lo hace, lo que sí sé es que no es malo. La gallina o la pollita no va a sufrir.
Un segundín que voy a cambiar aquí el micrófono. Está dando problemas. A ver, ahora no sé si me oís bien. ¿Me oyes bien? ¿Se me oye bien? Yo perfecto. Vale, el tema, se ha hablado mucho sobre el tema de bicarbonato y sal. ¿Cuál es tu opinión a sustituir la sal por bicarbonato? Esto es un tema muy importante, es muy importante y yo hablo mucho de ello y hay veces que no me lo han entendido. Primeramente, esto se refiere al final es el equilibrio electrolítico. Lo que estoy en contra es cuando alguien pone por principio 0,10 o 0,15 de bicarbonato en el pienso, porque esto tiene sentido cuando hablamos del principio electrolítico. El balance electrolítico es sodio más potasio menos cloro. Y lo que está claro que sodio y potasio hacen que los animales da apetencia, que beban más y si beben más probablemente coman más. Sodio y potasio. Y el cloro es negativo y lo que hace es que si me paso hay peores procesos de calcificación. Básicamente esto es lo que yo utilizo en la práctica. Pero luego el balance electrolítico influye en todo, en el balance hídrico, influye en el sistema renal, influye en la bomba de sodio, obviamente, que es cómo se absorben los aminoácidos, influye sobre el equilibrio ácido-base, que es cómo funcionan las enzimas. Es decir, que el balance electrolítico es lo más importante que hay en la vida, lo más importante. Habiendo dicho esto, entonces dice la gente, usted está a favor de usar sodio más potasio menos cloro. A mí me cuesta mucho creer que una cosa tan complicada me lo resuelve una ecuación tan simple, no simple, simplona. ¿Vale? Por lo tanto, creo que el problema que tenemos, que esto es muy importante, pero no sabemos cómo manejarlo. Y yo, las cosas que no sé cómo manejarlas y me cuestan dinero, me olvido de ellas. Pero no le quito importancia. Por ejemplo, ¿cuánta gente analiza el cloro de los piensos? Nadie. ¿Cuánta gente analiza los sulfatos? Porque los sulfatos son un ion negativo, ojo, nadie lo cuenta. De hecho, mucha gente usa sulfato sódico para sustituir al bicarbonato. Oiga, el sulfato es un ion negativo, es como el cloro. No, es que mire, que hay diferencia. Estoy exagerando, ¿no? Porque hay cosas que pueden explicar en parte. Pero en suma, yo no sé cómo manejar ese tinglado. Vale. Me están diciendo que si hay un poco de eco. Tengo que explicar que llevo 3 entrevistas seguidas. El celular o el móvil se me ha quedado con poca batería. Lo tengo que cargar un poquito. Vamos a estar eco durante 5 minutos. Lo cargo un poco y después me voy a poner los auriculares. Disculpad. Entonces, lo importante es que lo podéis seguir y no se corte ahora la conversación. Entonces, claro, en los alimentos balanceados o piensos, que decimos aquí en España, claro, la harina de soja es fundamental en la formulación. Vamos, es básico. Sin esto no se podría, no concebiríamos la alimentación hoy en día aquí. Entonces, claro, debido a su alto nivel de utilización, y especialmente en la agricultura, claro, la falta de uniformidad de esta materia prima es quizás mucho más relevante que el resto de materias primas. O se hacen los controles adecuadamente para ser la calidad nutricional, porque además hay diferentes sojas que vienen a los puertos, ¿no? Sí. ¿Y qué controles se deberían incrementar? Lo primero, el tema de la soja, primeramente, la soja es de las materias primas proteicas de las más uniformes, quitando las leguminosas. Las leguminosas para mí tienen la gran ventaja de que son muy uniformes. Tú compras altramuces australianos y te salen todos igual, y encima están protegidos. Pero en el caso, cuando hablamos ya de los fructos, digamos, colza, palmiste, girasol, soja, la soja es la más uniforme. Pero no me vale. No es lo mismo decir, no, es que yo cargo, mi hija mayor con 20 años carga 4 sacos y la pequeña solo 1. La pequeña es vaga, no. Es distinto. Entonces, en el caso de la soja, el problema es que si yo de girasol o de colza uso un 5, un 10% en el pienso, o en caso de pollos todavía menos, la soja en pollo estoy usando un 30%. Por lo tanto, yo necesito que la soja sea 6 veces más uniforme que el girasol, si uso un 5 y un 30%. Por lo tanto, no es erróneo el dedicarle más tiempo a la uniformidad del girasol que a la uniformidad de la soja. Simplemente es matemático, esto no tiene que ver con la materia prima. Y ahora, ¿cómo hacemos que la soja sea más homogénea? Bueno, lo primero, yo creo hay una cosa que está clara para mí. La harina de soja, en general, en España o en Europa en general, está bien hecha. O sea, y es lógico, ¿cómo estaban hechas? Tenemos a los ABCs, ¿no? Las mismas empresas que llevan 100 años haciendo soja y les voy a decir yo cómo se hace. ¿Entiendes? Yo creo que lo hacen bien.
Una cosa es que un día se equivoquen o tengan un problema. Pero las sojas las hacen bien. Es decir, intentar controles de calidad, hay que hacer los que hay que hacer porque es importante. Pero yo no conozco a mucha gente. En España, por ejemplo, se utiliza el control de calidad para descubrir que hay menos proteína y que te lo paguen. Para mí ese es el problema. Cuanto más dinero te devuelvan porque falta proteína en la soja, más has perdido. Es decir, que cuando va el jefe de compra al director de la empresa, dice, mire qué bien que me han devuelto 200.000 euros de la soja. Pues casi no hay que despedirlo porque lo hacen con buena voluntad, ¿no? Pero es decir, mire, eso quiere decir que hemos perdido $500.000. Esto está claro, esto es lo que hay. Entonces, pero yo no puedo hacer, yo lo que tengo que hacer, un tema importante que se empieza a trabajar es diferenciar las sojas, no lo que me llega por el país de origen, porque yo eso lo sé. Yo sé que cuando en los últimos 10 años la harina de soja argentina está cerca de 46% de proteína, la americana está cerca de 47% y la brasileña hecha en Europa está cerca de 48%. Por lo tanto, si yo separo las tres sojas, he quitado un montón de variabilidad y ya sé que la soja brasileña me va a venir entre 47 y 49, pero yo estoy juntando ahora 45 con 49. Por lo tanto, la falta de uniformidad se debe a que lo estamos haciendo mal. Ojo, que el que lo estemos haciendo mal no quiere decir que lo podamos hacer mejor. Recuerda esto, no reduzcamos costos para aumentar gastos, que es lo que hace mucha gente. Hay que estudiar, por ejemplo, y en el futuro se va a hacer cuando haya menos márgenes, es tener 2 silos para la soja, porque mucha gente obviamente está comprando a Bunge, por ejemplo, a Bunge, y está comprando a Cofco o está comprando a otra empresa. Y normalmente unas te traen soja argentina y las otras, por ejemplo, pues están produciendo soja de habas de soja de Brasil o habas de soja americana. Yo sé que esas sojas van a ser distintas. Tienen distinto perfil, tienen todo distinto. Pues lo lógico es utilizar 2 silos. Un silo, y no me tengo que volver loco. Digo, a partir de ahora, la media mía, ¿qué es? 47. Pues más de 47 en el silo A, menos de 47 en el silo B. O todo lo de argentino lo meto en el silo A y todo lo que viene de Brasil en el silo B. Y veréis cómo cambia y ahorráis un montón de dinero. Lo que no sé es si, lo que he dicho antes, ahorramos dinero, pero aumentamos los costes, porque necesitas 2 silos, necesitas más cuidado, etcétera, etcétera. Pero si haces esto en una explotación de avicultura, verás claramente cómo la soja con más proteína te va a apoyos de iniciación, toda, y la soja con menos proteína, que sigue siendo buena, porque mientras yo no sepa el precio, no sé cuál es mejor, ojo. Pero la soja con menos proteína, pues va a ir a gallinas, por ejemplo, a gallinas pegadas ya al final del ciclo, a las reproductoras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, culpa de esta variabilidad la tenemos nosotros. Pero vuelvo a decir, yo soy culpable de muchas cosas, pero hay veces que es que no puedo resolverlo. Pero hay que reconocer que es tu culpa. Vale. Entonces, ¿no se podría hacer un ranking de sojas en España? Sí, y de hecho yo estoy trabajando en esto, que estoy trabajando trabajo con todo el mundo, pero entre ellos ahora con la Asociación Americana de la Soja, no como criterio decir que la soja americana es mejor, eso lo tienes que ver cada uno. Lo que he dicho antes, mientras yo no sepa el precio, yo no sé cuál es mejor. Pero sí que estamos analizando un montón de sojas, no solamente por nosotros en nuestro laboratorio, que lo hacen, yo no lo hago en el laboratorio de la universidad, se hace en laboratorios del sector, ¿no? Pero también cogiendo todo lo que está publicado sobre comparando sojas y te da claramente que son diferentes. Es más, si tú me envías una soja, yo lo analizo en mi laboratorio o se lo mando o lo que hago, a un laboratorio externo, me dan todos los datos, que tiene que ser todo. Me dan desde el color, tamaño de partícula, proteína, aminoácidos, perfil, magnesio, potasio, todo, me tienen que dar todo. Yo no me equivoco, con el 95% de las veces acierto de qué país viene. Vale. Con 95% de acierto. Vale. Aquí se dice nos pregunta que por qué no se puede hacer cultivos de calidad y rentables de soja en España. Claro, nosotros somos 100% dependientes del mercado exterior. ¿Eso se puede hacer en España o no? Sí, eso yo también lo pregunto porque en mi tierra se cultivaba. Yo soy extremeño y tenía ovejas y al final me vendían barata las habas de soja porque no se las pagaban bien. Entonces, todo este terreno lo tiene mucho más fácil el negocio de maíz. El maíz se produce extraordinariamente en todo lo que es las Vegas del Guadiana o en Extremadura del Tajo o la zona de los pantanos, ¿no? Entonces, se podría hacer, claro que sí, pero lo que no tiene sentido hacer, ahí nunca se va a producir, pero en toda Europa. Recordad que en Europa, donde se produce ahora mismo más soja es en Ucrania, pero dentro de la Unión Europea
Es que no hay ninguno, porque Italia produce 4 kilos. Entonces, lo lógico en España es que se produjera la soja o la transgénica o la orgánica o lo que fuera, ¿no? Pero hacer en Extremadura 1000 kilos, pues a ver quién te lo va a comprar. Bunge, si Bunge te compra un barco de 60.000. Y dice, no, a mí es que yo le vendo 5.000 kilos. Pues no tiene, es complicado, ¿no? Es un problema de... Pero ya se produjo y no produce mal. Extremadura, las producciones que había de habas de soja eran razonables. Pero el maíz normalmente les da más dinero. Claro. Vamos a pasar a la fase de los consejos a los nutrólogos. A ver, ¿qué consejos tú das a un nutrólogo para formular pienso para gallinas, por ejemplo? ¿O qué tiene que tener en cuenta? ¿Tiene que tener en cuenta la lisina solo o hay cosas más? No, primero, que a mí, de hecho lo digo porque a mí me ha dado la vida. A mí, sabéis que trabajé en Coren y a mí Coren me dio la vida. Gracias a Coren estoy viviendo bien. Gracias a haberme ido a Estados Unidos, que aprendí que lo del marketing era más importante que la técnica. Son los 2 sitios que gracias a ellos yo vivo bien. Y en Coren lo que aprendí, que cuando un granjero te llama es porque tiene un problema, pero no necesariamente el problema que él te dice. Y para saber eso, tienes que ir a la granja. Entonces, el nutricionista que no va a la granja, para mí va mal. Es decir, si es un nutricionista ya que tiene ya 65 años, puedes aguantar y ya te jubilas. Pero los jóvenes, el que no vaya a la granja, va mal. Se aprende yendo a la granja, entendiendo, porque luego, claro, cuando vas a una granja, entiendes también que un granjero es pesimista y otro es optimista. Y cuando te dicen lo mismo, no tiene nada que ver. Cuando el pesimista te dice algo, simplemente llora con él. Cuando el optimista te dice que las cosas van normal, ten cuidado porque igual van mal. Entonces, lo primero es entender las granjas. Con esto no quiero decir que hice a hablar con el granjero, que también es entender la producción. La nutrición sin la producción no funciona. Y eso, antiguamente la parte veterinaria estaba muy desvinculada de la producción, ¿no? Ahora poco a poco ya el nutricionista también está a veces, antiguamente estaba más desvinculado, se dedicaba a tener una imagen de nutricionista en el despacho, con el ordenador, en el programa de formulación. Supongo que tiene que cambiar esto, ¿no? Eso es un desastre. Como es un desastre que los veterinarios se metan en nutrición básica. Tienen que saber nutrición, pero que no se me metan si la lisina 1,20 es bajo y tenía que ser 1,21. Porque eso es un problema grave en las empresas. Cuando cada cual se mete, todos tenemos que saber de todos, pero meterte en tu trabajo. Y ahí veo que hay problemas y eso lo noto. Las empresas que van bien, la gente de campo y la gente de la fábrica se llevan ordenadamente, lo cual no quiere decir que digan a todos sí, señor, sí, amén. Pero cuando ves una empresa que todo es culpa del pienso o cuando vas a la fábrica todo es culpa de un virus, vamos mal. Se tiene que ir juntos, no revueltos, pero juntos. Una cosa que se me ha olvidado, que han preguntado por aquí, y es verdad que se ha hablado mucho últimamente, es el tema de los insectos, las salidas de insectos. ¿Tú cómo ves eso? ¿Le ves futuro a esto? Bueno, futuro. ¿Se va a utilizar cada vez más? ¿O qué grado de confianza le das a esto? Primeramente, los insectos es una buena fuente de proteína, buena fuente de aceite. Estamos hablando fundamentalmente del black soldier, ¿no? La mosca negra, que es el más abundante. Luego está el molitor, el de la harina, el harinero, pero fundamentalmente es la larva de la mosca negra. Entonces, eso está, para mí, claramente, a mí no me importaría y creo que en el futuro se puede utilizar. Es un buen producto. ¿Cómo? De nutrición, técnicamente. Otra cosa es marketing. Fijaos que siempre que hablamos, métete con el marketing, que es importante. Pero técnicamente, la proteína es de buena calidad, tiene mucha, la grasa es de muy buena calidad y ahora todavía más. Porque la grasa del mosquito, del black soldier, mucha gente no lo sabe, es muy rica en láurico. Y la gente se está gastando en comprando el ácido láurico porque como están prohibidos los antibióticos, para las estreptococias no se puede usar más que uno, pues no se puede usar. Y se está usando láurico a punta pala, ¿no? Pero la mosca es muy rica en láurico. De hecho, esa es la razón de que la grasa de este insecto, de esta larva, se utiliza para cosmética de alta calidad. Porque el láurico es un antiséptico muy bueno. Entonces, claro, una crema tú quieres que no tenga bacterias o lo que sea. Por lo tanto, es un buen producto. La parte que podría ser peor, que es el exoesqueleto, se puede separar fácilmente porque es vano, o sea, no pesa, es muy ligero. Y por aireación se separa. Y de ese exoesqueleto también se sacan productos que se pueden vender en farmacopea. Por lo tanto, para mí es un producto ideal. Excepto que, lo que hemos hablado, fíjate cuántas veces lo he mencionado, es un producto ideal
excepto por el precio. Ya. Para producción ganadera. Entonces, hoy día no tiene sentido meter insectos si yo tengo la grasa, el aceite de soja, como está ahora, 700, que no llega a 700, 600 y pico, y la soja 340, y que los insectos hoy día no lo sé, pero me da la impresión, bueno, sí lo sé más o menos, pero menos de €1 no te cuesta. Por lo tanto, no acabo de verlo. Ahora, el futuro lo tiene. ¿Cuándo? Cuando yo lo meta en el ordenador, la matriz, y el ordenador me diga, mire usted, la soja entra a 500, resulta que está a 600 la soja, entra a 500 y los insectos ya entra, y entra todo lo que sea. Es decir, es un buen sustituto, es una buena cosa tenerla en cartera pensando para el futuro y trabajar ahora porque el futuro siempre llega, ¿no? Pero hoy por hoy lo veo difícil. Pero el día de mañana es una buena fuente proteica y de grasa. Es un buen producto. Quizás no sé si hay suficiente producción y está suficientemente desarrollado para que sea rentable. Quizás el problema está ahí. Ya, pero es que esto es lo importante, por eso es caro. ¿Es caro por qué? Porque es una cosa nueva. Esto siempre lo comento. Si nosotros dijimos a nuestros abuelos en el año 50, cuando empezaron a producir pollos, que un pollo para conseguir 1 kilo necesitaba 4 meses, y le hubieras dicho en aquel momento, dice, mire, hay algo que estamos haciendo mal porque estos pollos tienen que salir con 40 días y con 3 kilos. No se lo cree. Pero es lo mismo los insectos. Es que los insectos no sabemos nada. No sabemos industrializarlo, que es lo primero. Es carísimo. ¿Por qué? Porque la mano de obra es carísima, porque es que una mosca, un pollo pesa 3 kilos y una mosca pesa 1 gramo. ¿Entiendes? Entonces, hace falta industrializar el equipo, que no lo hay. Segundo, ¿quién me dice a mí? Hoy día los insectos solo se puede dar tronchos vegetales, ¿no? ¿Quién me dice a mí que estas larvas que tardan 10 días en crecer, lo que sea, me parece que son 10 o 20 días, es igual. Si yo le doy biotina, a lo mejor en vez de tardar 10 días, tarda 8. Ya he reducido el costo un 20%, ¿no? Ojo. O que le meto lisina, porque los tronchos no tienen lisina. Y a lo mejor le meto lisina o una proteína ideal diferente, que nadie lo ha mirado, y empieza, es decir, que una vez que haya dinero, que la gente vea dinero, te aseguro que eso, el coste se baja muchísimo. Pero hoy por hoy no, porque es caro por todo esto. No sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos, y por lo tanto es caro. Pero el futuro lo tiene. ¿Cuándo? Cuando la soja suba de precio. Aquí sí es verdad que ahora se ha puesto de moda eso de los eslogans de criado 100% con cereales. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo puedes formular piensos con 100% cereales? Que nunca en mi vida he formulado uno sin cereales. O sea, a mí lo que me tienen que enseñar es lo contrario, ¿no? Cómo hacer un pienso sin cereal. Eso tiene más mérito. Se puede hacer, pero tiene más mérito. Entonces, ¿eso qué es? Lo que he dicho antes. Estamos en un mundo de marketing y técnica, y tú como técnico tienes que saber lo que es marketing y lo que es técnico. Sí. Hacer un pienso con cereales es un marketing, que es más importante que lo técnico, pero es marketing. Correcto. Y estoy de acuerdo, no estoy nada en contra. La gente paga por lo que paga. Y yo compro este ejercicio que tengo aquí puesto, no sé si se ve, es porque tiene un caballito. No se ve. Si bajas un poco, igual... Bueno, pues que tiene un caballito. Lo he comprado y me ha costado el doble, porque si le quitan el caballito no lo compro. Por lo tanto, lo que estoy criticando de a la gente que le gusta esto, me lo critiquéis a mí porque lo estoy haciendo todos los días. Y me he comprado una televisión Sony, pues porque me han vendido la moto por marketing, que es mejor que la Panasonic. Pero no tengo ni idea por qué estoy pagando más. Por tanto, eso es humano. Eso no es de nutrición. Es puramente humano. Vale. Nos queda más o menos 1 minuto y medio, 1 minuto y medio si nos queda. Que vamos a conectar también nuestro compañero David Solá, que también un saludo. Muy bien. Devuélveselo. Antes de acabar, ¿qué tal? Nosotros trabajamos en AgriNews, que es el medio de comunicación que tiene varias revistas. ¿Qué tal ves la revista NutriNews? ¿Qué opinas de nuestra revista y nuestros medios? Puedes criticarlo, no pasa nada. Sí. Después lo cortamos y ya está, y no pasa nada. Exacto, no pasa nada. Obviamente, la pregunta que ha hecho aquí el amigo Carrasco es una pregunta falsa, porque sabe que si yo he venido aquí
es porque les aprecio el trabajo que están haciendo. Si no, hubiera enfermado a mi abuela. No estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado. Esto no estaba preparado. Pero vamos, hubiera enfermado. No puedo porque mi abuela está enferma o tiene coronavirus, que ahora además te lo cree todo el mundo, ¿no? O sea que, por lo tanto, yo creo que el trabajo que estáis haciendo, no como NutriNews, con todo lo que estáis haciendo, vale la pena, en mi caso por lo menos, ayudaros en todo lo que se pueda. Porque hace falta y lo estáis haciendo bien. El día que lo hagáis mal, no os lo diré, eso te lo digo, pero tampoco diré que lo hagáis, que estáis haciendo algo bien si no es verdad. Pero tampoco os criticaré, eso que te quede claro.